Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les voy a hacer una reseña sobre este Advent Calendar de Sunara Nails que me encantó. Este Advent Calendar viene con 12 días hasta Navidad y te trae un regalo extra que es el que ven en la cajita roja. Me parece que este Advent Calendar está súper excelente para regalárselo a alguien que le encanta los gels. Y estos son más cremosos, vienen en un potecito que ya se los voy a mostrar. Si para ustedes es la primera vez que escuchan sobre esta marca, yo he hecho varios videos sobre ellas y se los dejo en la esquina superior derecha, pero básicamente es una compañía que se especializa en productos para uñas para personas que tengan alergia. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen alergia a los gels o a los líquidos de Deep Powder. Entonces ellas tienen líquidos de Deep Powder de bajo olor y también todos sus gels son gema free. O sea, no tienen gema, que es uno de los componentes que causa más alergia en las personas. Les voy a dejar todos los videos que he hecho sobre esta marca en la esquina superior derecha. Entonces ahora vamos a abrir este Advent Calendar que es demasiado bonito. Mira, la caja está súper bien hecha. Como pudieron ver, la caja trae imanes. Y aquí están los 12 potecitos con el gel. Me parece que este Advent Calendar está súper único. Yo nunca he visto un Advent Calendar de este tipo de gels. La presentación también me parece que está súper bonita y todo así para Navidad. Y como les dije anteriormente, también trajo un regalo extra que es este que les estoy mostrando ahora mismo. Y viene también súper decorado de Navidad, es rojo y tiene copitos de nieve, está súper lindo. Y esto es una brocha para aplicar el gel, que está súper genial porque yo tenía brochas, pero de estas súper baratas de Amazon, así que esta me viene genial. Y bueno, ahora para hacerle un pequeño review de este tipo de gel, les voy a mostrar qué color viene en el día número 2. Fíjense qué bonitas están las cajitas de gel, está demasiado precioso. Y este es número 2 y es un rojo con escarcha que está bellísimo. Y las uñitas que le voy a hacer ahorita están inspiradas en el diseño de la brocha. O sea, voy a utilizar el gel rojo con escarcha del día 2 en estas uñas postizas y luego voy a aplicar copos de nieve con la técnica del stamping. Entonces aquí vamos a aplicar la primera capa a esta uñita y pues por supuesto voy a utilizar la brocha con la que vino el Advent Calendar y aquí vamos a abrir el potecito que no puedo con el potecito, es demasiado lindo. Y vamos a quitar la tapa y el precinto de seguridad que tiene para que vean el color tan espectacular que es. Es perfecto para Navidad. Entonces, para empezar a aplicar el gel, lo que tengo que hacer es agarrar un poco de producto en la brocha y aplicarlo directamente en la uña. Yo normalmente aplico 2 capas de gel bastante finas y con eso es suficiente para obtener el color deseado. Así que esto es lo que voy a hacer con estas uñitas. Mientras que aplico el gel, les cuento que yo voy a ir abriendo poco a poco este Advent Calendar durante el mes de diciembre. Así que si quieres ver qué colores trajo este Advent Calendar, sígueme en Instagram. También si estás interesado en comprarlo o regalárselo a alguien, te dejo un link en la cajita de descripción abajo. Y ese link te va a dar 10% de descuento en el Advent Calendar. Y también si quieres comprar otras cositas de esta marca, como por ejemplo otros gels o los líquidos de bajo olor de Deep Powder, también puedes usar ese link y te darán también 10%. Si no quieres usar el link, sino utilizar un código de descuento, lo que tienes que hacer es poner el nombre de mi canal, que es Caros Nail Hub, y listo, con eso vas a tener 10% de descuento también. Aquí se puede ver lo que utilicé de gel, fue súper poquito y como pueden ver es súper espeso, que no se sale del potecito y de verdad que esto da bastante control a la hora de pintarlo sobre la uña. Es decir, no vas a tener problemas con que se llenen de gel el área de cutícula, ya que lo puedes controlar bastante bien. Ahora voy a aplicar la segunda capa después de haberlo curado por 60 segundos. Después de curar la segunda capa por 60 segundos, aplico una capa de top coat en gel y lo vuelvo a curar por 60 segundos.
Y aquí les voy a mostrar cómo quedó el color final. Está súper bonito. Y tengo que decir que el color rojo normalmente se transfiere a la brocha de Top Coat y con este color no me pasó. Así que estoy súper contenta con la calidad de estos geles. Ahora voy a pintar todas las otras uñitas del mismo color y regreso. Y aquí pueden ver todas las uñitas pintadas del mismo color rojo, súper bonito, espectacular para Navidad. Y ahora vamos a hacer un poquito de stamping. Voy a utilizar una placa de Clear Jelly Stamper que tiene muchísimos copos de nieve. Aquí se las voy a mostrar cómo es. Esta es nueva, no la he utilizado anteriormente, pero como pueden ver tiene muchísimos copos de nieve de distintos tamaños y diseños. Está súper bellísimo como para Navidad. Recuerden que si tienen una placa nueva, tienen que asegurarse de quitarle este papel, algunas veces es transparente, la mayoría es azul, para poder estampar. Si no, no les va a salir el diseño. Y este diseño lo voy a hacer súper rápido y sencillo, y para esto voy a utilizar esta pintura blanca para estampar de She Modern, y también voy a utilizar su Jelly Stamper y su Scraper también. Si quieren saber más sobre esta compañía y cómo estampar con sus pinturas, te dejo un video en la esquina superior derecha. Y así quedaron estas uñitas inspiradas en la brocha que viene con el Advent Calendar de Sundara Nails. Ya quiero que sea diciembre para poder abrir los otros colores de los gels en potecitos. Recuerda que si quieres comprar este Advent Calendar te dejo el link en la descripción de abajo. Si te gustó este video dale like y suscríbete a mi canal. También sígueme en Instagram para que veas más foticos de estas uñitas. Nos vemos en el siguiente video. Bye.